Adelante, Luis. Bueno, buenos días a todos. Les habla Luisa Restrepo y la idea con esta presentación es darle a conocer a ustedes la propuesta de doctorado y los avances desarrollados en el momento. Entonces, se abrirá un espacio de preguntas y sugerencias. Y bueno, el nombre de la tesis en general es un enfoque de desarrollo sostenible para el ciclo de vida de los sistemas ciberfísicos autoadaptativos. Entonces, en el equipo de trabajo está conformado por los profesores Mauricio Toro, José Aguilar, la profesora Elizabeth y yo como estudiante de doctorado, Luisa Restrepo. Bueno, entonces la agenda a desarrollar será la siguiente. Entonces, primero les hablaré sobre la propuesta de la tesis, luego les explicaré cuál es nuestra motivación de desarrollar este trabajo, cuáles son los antecedentes teóricos, lo que se ha terminado, bueno, lo que se ha culminado este año, lo que está en proceso y los retos que siguen. ¿Listo? Entonces, el objetivo general de este proyecto es el desarrollo de un framework que posibilita el diseño de la arquitectura de sistemas ciberfísicos autoadaptables sostenibles. Es decir, un framework que permita soportar a largo plazo en los sistemas ciberfísicos los cambios en sus requisitos, en su contexto de ejecución, en el funcionamiento del sistema mismo, de tal manera que estos sistemas puedan ser sostenibles en varios frentes. El diseño de este framework es de aplicación en el diseño de sistemas ciberfísicos autoadaptables en general. Entonces, ese es nuestro objetivo general. Y como objetivos específicos se definieron tres. Entonces, primero debemos definir como una ontología para sostenibilidad en software, lo que nos va a permitir tener una visión unificada de lo que es sostenibilidad. Segundo, vamos a desarrollar un framework que permitirá el diseño de estos sistemas ciberfísicos autoadaptables y sostenibles. Y tercero, diseñar un método para implementar pruebas automáticas en sistemas ciberfísicos autoadaptables. Listo, entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro trabajo? Entonces, primero, porque ahora estamos en una era de transformación digital, en donde cambian los sistemas, los modos de producción, hay un uso creciente de tecnologías de vanguardia, como son los sistemas embebidos, los sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas, Industria 4.0, y en estos sistemas confluyen plataformas de software y hardware especializados. Y el negocio, especialmente de los sistemas ciberfísicos, que lo va a representar acá con CPS, crece de una manera muy acelerada, pero estos rápidamente se vuelven obsoletos, ¿sí? Ya sea por el desgaste de sus componentes, porque cada vez pues sacan mejores chips y sensores, y no solo pues por la parte física, porque también la parte tecnológica, la tecnología, el software que lo compone se vuelve obsoleto, porque hay cambios en el contexto, los requisitos se vuelven inestables. Entonces todo eso conlleva a diferentes desafíos técnicos, entre los cuales encontramos pues que el diseño arquitectural del sistema y su sostenibilidad. Entonces, como sabemos, el tema de sostenibilidad, pues en todas sus dimensiones, la económica, la ambiental, la social, la técnica, pues se ha vuelto un tema muy importante a nivel mundial. Entonces, una de nuestras principales motivaciones es que en este tipo de sistemas no se encuentra evidencia de que se haya abordado la sostenibilidad principalmente desde la perspectiva técnica, social y económica, se ha abordado un poco desde la ambiental con esto de la eficiencia energética, pero entonces no se encuentra evidencia como en las otras dimensiones. Entonces nosotros buscamos superar esos desafíos que anteriormente pues les mencioné con el desarrollo de un framework que permita el diseño de estos sistemas ciberfísicos autoadaptables que sean rentables y técnicamente robustos. Entonces esa es nuestra motivación. Listo, entonces en este proyecto encontramos dos grandes áreas de conocimiento, la ingeniería de software e ingeniería de sistemas. Entonces yo les voy a explicar un poco de ambas en el contexto de este proyecto. Listo. Entonces, primero, la ingeniería de sistemas no debemos confundirla con ingeniería de software. No son iguales, ¿sí? La ingeniería de sistemas es una disciplina que es holística e integradora en donde contribuyen ingenieros estructurales, eléctricos, mecatrónicos, también los ingenieros de software y muchos más disciplinas. Entonces todas estas se unen
para producir un producto coherente. Entonces, la ingeniería de sistemas pues también tiene una gestión de riesgos, de requisitos, de factores humanos, de integración, de verificación y validación, y pues confluye el software y el hardware. ¿Listo? Entonces, en esta disciplina se construyen lo que son los sistemas ciberfísicos, y estos sistemas se componen primero de un sistema embebido, ¿sí? Entonces, que corresponde a un sistema que procesa información y que está incorporado en los productos, ¿sí? Como en los aviones, los trenes, los barcos y mucho más, ¿sí? Por ejemplo, un carro tiene un sistema embebido que controla el sistema de los, por ejemplo, de los airbags. Y además de esto, pues en los sistemas ciberfísicos hay una relación con lo físico, ¿sí? Porque interactúan con el ambiente mediante pues, métodos de comunicación. Me imagino, por ejemplo, en el sistema del carro, me imagino que el airbag pues, debe tener un sensor de impacto o un detonador que lo activa, ¿sí? Tiene una relación con el ambiente. Y eso pues tiene unas restricciones en tiempo, en energía, en espacio. Si el carro se queda sin energía, pues suponiendo que el airbag es conectado pues a este sistema, pues no va a funcionar. Y si el airbag no se activa en el momento que debería activarse, pues va a ser fatal para el usuario, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de safety. Y pues este airbag pues debe estar como en un espacio reducido y en X condiciones. Entonces, cuando hablamos de una relación con el entorno físico y un sistema que procesa información, entonces estamos hablando de un sistema ciberfísico. ¿Listo? Entonces, ahora, un sistema ciberfísico se compone básicamente de tres capas. Entonces, una capa física en donde vamos a encontrar sensores, actuadores, móviles, ¿sí? Y tiene una capa de red que sirve como medio de comunicación entre la capa física y la capa ciber. Y acá se utilizan pues diferentes protocolos de comunicación como HTTPS, MQTT, y bueno, y la capa ciber, que es la superior, podemos decir que es todo lo que concierne a la ingeniería de software, ¿sí? De hecho, incluyendo la capa de red también. Entonces, la capa ciber encontramos servidores, bases de datos, aplicaciones, etcétera. Entonces, acá ya encontramos pues diseños arquitecturales pues para la parte del software. Entonces, algo muy importante en el diseño de estos sistemas es la autoadaptación. Sí, entonces acá en la parte superior vemos este diagrama. Entonces, la autoadaptación es la capacidad de un sistema de poder modificar su comportamiento o estructura en respuesta a cambios en su entorno o en sus requisitos. Entonces, un método muy utilizado para alcanzar esto es el famoso MAPE-CAP, que está representado acá en esta imagen, que se divide en 5 componentes: Monitor, Analyze, Plan, Execute y Knowledge. Entonces, Monitor pues, es el que colecta la información de los sensores. El Analyze es el que analiza la data. Luego se crea un plan para alcanzar un nuevo objetivo. El Execute lo ejecuta ese plan, y Knowledge pues sirve como la base de conocimiento para todos esos componentes. Entonces, por ejemplo, si hubo un fallo en el sistema, pues él mismo se adapta para cumplir con sus objetivos. O si, por ejemplo, hay un nuevo sensor o un nuevo sensor que se va a conectar pues, a este sistema, pues él se adapta y lo agrega a su sistema. Entonces, la autación. ¿Listo? Entonces, ese es el sistema ciberfísico. Pero adicionalmente, pues hay términos muy asociados, que primero es el de Internet de las Cosas, ya que estos tipos de sistemas pues también tienen una relación entre un sistema embedido y la capa física, ¿sí? Pero en Internet de las Cosas pues es más fuerte la comunicación, es decir, cuando estos sistemas ciberfísicos interactúan y cooperan entre ellos, mediante métodos de comunicación, se le conoce más como Internet de las Cosas. Y la explotación de estas tecnologías para la producción se le ha llamado Industria 4.0. Entonces, por eso en nuestro trabajo incluimos estos términos, pero siempre enfocándonos en sistemas ciberfísicos autoadaptables. ¿Listo? Ahora hablemos de la otra área de conocimiento, entonces la ingeniería de software. Entonces, como vimos, hace parte de los sistemas ciberfísicos, pero la ingeniería de software está fuera de sus dominios la parte física. Recordemos que los sistemas de software son abstractos e intangibles y no están gobernados pues, por las leyes físicas. Y bueno, la ingeniería de software se ocupa de todos los aspectos de la producción del software, desde la concepción inicial hasta la operación y el mantenimiento.
Entonces acá nos vamos a enfocar en la fase de diseño, que es la que compete pues al proyecto, ¿sí? Entonces en el diseño del software. Entonces acá hay unos términos muy importantes que debemos conocer. Entonces en esta fase de diseño se diseña la arquitectura del sistema, que se basa en sus funcionalidades y los atributos de calidad definidos en la fase de especificación y análisis, es decir, la fase anterior de ese proceso. Entonces, primero, una arquitectura es una representación de un conjunto de estructuras de software. Entonces, sus funciones, sus relaciones y sus propiedades. Entonces, en una arquitectura podemos tener bases de datos, servidores, nubes, reglas de negocio, interfaces de usuario y muchas cosas. Entonces, en una arquitectura, pues es una abstracción de un sistema total que me muestra todos los componentes y cómo se relacionan y sus propiedades. Segundo, que también se les mencioné, un requisito no funcional o atributo de calidad es el que describe un capacidad que un sistema debe proveer e influye en la arquitectura de un sistema. Entonces, para que nos quede claro, un requisito funcional define el qué debe hacer el sistema, pero el atributo de calidad define cómo lo debe hacer. Entonces, por ejemplo, un requisito funcional es por decir, cuando el usuario presiona un botón, entonces le aparece un cuadro con un mensaje. ¿Sí? Entonces, el atributo de calidad, bueno, ese sería el funcional. El atributo de calidad, que los ven acá a la derecha, podría ser que la rapidez con la que aparecerá ese cuadro debe ser en menos de un segundo, por decirlo así. Entonces, eso influye en las decisiones de la arquitectura. Por eso de la arquitectura. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, la eficiencia y los recursos de ese servidor se deben aumentar para que funcione sin problema. O podría decir también una anotación de control de calidad, de disponibilidad. Entonces, que podría describir la frecuencia con que esta función va a fallar y con qué rapidez pues, se va a reparar. ¿Listo? Entonces, la ISO 25000 define 8 atributos de calidad generales que permiten clasificar esos atributos de calidad de un sistema, que son los que ven ahí a la derecha. Bueno, y entonces, ¿por qué son importantes estos atributos de calidad para el proyecto? Porque resulta que la sostenibilidad está fuertemente relacionada con esos atributos de calidad, principalmente el atributo de mantenibilidad, que es el atributo 7, que este se define como la capacidad de un producto para poder ser modificado de forma efectiva y eficiente. Entonces, eso quiere decir, si la sostenibilidad está fuertemente relacionada con estos atributos de calidad, eso quiere decir que la calidad de una arquitectura, de un sistema, define fuertemente la sostenibilidad de esto, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si mi arquitectura es flexible, es mantenible, es evolutiva, entonces el mantenimiento que hago es a largo plazo, a bajo costo y con un esfuerzo reducido, lo que lo haría un sistema sostenible. ¿Listo? Entonces esa es como nuestra premisa principal. Bueno, entonces por esto lo que se hizo fue una revisión de literatura sistemática que permitiera identificar cuáles son esas tendencias y retos en la construcción de sistemas ciberfísicos autoadaptables sostenibles. Entonces el análisis se hizo para cada una de las fases del ciclo de desarrollo de los sistemas. Para esto fue necesario pues, crear un híbrido entre el ciclo de la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, porque los dos son diferentes, pero tienen diferentes fases. Entonces, como resultado surgieron estas 7 fases, que es una fase de planeación, otra de especificación, análisis, de diseño, de implementación, de integración, de calidad de control y de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, para cada una de esas fases se identificó cuál era la tendencia en el desarrollo de estos sistemas. Y como resumen general de estas tendencias, encontramos pues que los diseños de sistemas ciberfísicos autoadaptables no se limitan a dominios de aplicación particulares, el rendimiento fue el atributo más utilizado, MAPK es la metodología de autoadaptación más utilizada y se aplica en la capa ciber. La creación de proyectos basados en componentes es la técnica más utilizada para el desarrollo de estos diseños, no se identifican pruebas unitarias de integración, la mayoría de las pruebas de los sistemas son simulaciones de estos diseños propuestos, esto como en general. Ya hablando como de la parte más importante, encontramos pues nosotros analizamos para cada una de las fases cuál fue el resultado en la sostenibilidad y la autoadaptación. ¿Sí? La parte de sostenibilidad la analizamos desde 2 dimensiones, desde la parte técnica y desde la
desde la económica, ¿sí? Entonces, el icono que ustedes ven acá, que es como el de información, es que no se encontró, esto indica que no se encontró evidencia, ¿listo? Entonces, como vemos, para las fases, en la parte de sostenibilidad, vemos que para la fase de planeación, de implementación, de integración, de calidad de control y de mantenimiento, no se encontró nada asociado con sostenibilidad. Pero en la fase de especificación, la sostenibilidad desde la perspectiva técnica encontramos que está implícita en la especificación de atributos de mantenibilidad, de escalabilidad y seguridad. Desde la perspectiva económica no se encuentra información explícita sobre la sostenibilidad económica, pero se puede asociar implícitamente con los atributos de rendimiento y eficiencia energética, ¿sí? Entonces, ya que esto ayuda como a los costos de operación y energía. En la fase de diseño, pues la sostenibilidad desde la perspectiva técnica está asociada al diseño de componentes de software que pueden ser reutilizados, apuntando al atributo de mantenibilidad. La sostenibilidad desde la perspectiva económica está asociada pues, al diseño de algoritmos que reducen costos en análisis, recolectan datos y consumo de energía. Poner las plantitas, no fue. Que verás, se escucha como un sonido de fondo ya. Bueno, en cuanto a la autoadaptación, que fue como la otra parte que analizamos acá, encontramos pues que en la fase de planeación se define como una oportunidad para detectar cambios de comportamientos inesperados y permitir que estos procesos sean más confiables. En la parte de especificación pues se define como el principal requisito en el que deben cumplir todos estos diseños. En la etapa de diseño pues como les conté se logra a través de técnicas de adaptación principalmente en MAPK y se aplica en la capa ciber. En la fase de integración bueno, se encontró evidencias de autoadaptación. En la fase de control de calidad pues se implementa prácticamente, se prueban a través de simulaciones, y en la fase de mantenimiento pues no encontramos mucho, pero encontramos que se planea realizar mantenimiento a todos esos diseños que proponen. ¿Listo? Bueno, entonces al finalizar este SLR identificamos 10 retos. Estos se priorizaron y acá se listan como los 3 primeros, que coinciden con los objetivos que les mostré al inicio de la presentación. Entonces, primero, pues no se encontró una visión unificada de lo que es sostenibilidad. Entonces se definió que para este caso primero se debe construir una ontología que nos permitiera establecer esta visión de lo que es sostenibilidad. Segundo, el segundo reto, explícitamente, como les conté, no se evidenció la sostenibilidad en la revisión de la literatura realizada para los sistemas ciberfísicos autoadaptables. Implícitamente se identificó que la sostenibilidad se aborda a través del uso de atributos de calidad como adaptabilidad, escalabilidad, eficiencia energética y vagamente atributos como modularidad y reutilización. Entonces, por todo esto, pues se definió el reto de crear un framework que permita a los sistemas ciberfísicos autoadaptables ser sostenibles desde las perspectivas económicas y técnicas. Listo. Ya el último reto, se observó que en la fase de control de calidad pues hay una falta de información sobre pruebas unitarias y falta de pruebas de integradas de los sistemas que componen estos. Entonces, además se necesitan más pruebas experimentales para medir los atributos de calidad que son cruciales para la autoadaptación, como la seguridad, la usabilidad, la estabilidad, la mantenibilidad, la interoperabilidad. Entonces, por eso se definió como tercer reto la aplicación de metodologías de pruebas automáticas que son utilizadas en la ingeniería de software, en este tipo de sistemas. ¿Listo? Bueno, entonces, en este momento, después de haber terminado todo ese trabajo, ya estamos en el objetivo número 1. ¿Sí? Entonces recordemos que el objetivo número 1 es el desarrollo de la ontología de dominio que nos va a permitir obtener una visión unificada de lo que es sostenibilidad en software para desarrollar el framework que vamos a desarrollar. Y recordemos que las ontologías definen estructuras de conocimiento y promueven la comprensión compartida sobre un dominio. Y normalmente pues estas ontologías implican un vocabulario de términos y una indicación de cómo los términos están interrelacionados. Entonces, para este desarrollo decidimos usar Metontology como metodología, ya que se usa ampliamente para definir ontologías en diferentes campos, y pues también porque el profesor José tiene experiencia en el desarrollo de ontologías y con el uso de este enfoque.
Entonces, Methodology se compone de 5 fases. En la fase de especificación se establece el objetivo y el alcance, en donde se definió que esta ontología es de dominio, es decir, la ontología describe en un alto nivel el vocabulario de un dominio, sus significados y sus relaciones entre los términos de ese vocabulario. Luego sigue una fase de conceptualización, en donde ese conocimiento sobre sostenibilidad en software está siendo organizado y estructurado. En esta fase es donde nosotros estamos. Les voy a mostrar acá como un borrador, una primera versión de lo que llevamos, ¿sí? En donde hemos identificado pues, que la sostenibilidad se compone de todos estos conceptos, principalmente que está conformado por atributos como la mantenibilidad, la evolucionabilidad, la portabilidad, la seguridad, y adicionalmente atributos como el performance, la usabilidad, la compatibilidad, la idoneidad funcional, que no afectan la ontología. Y bueno, otras relaciones que hemos ido identificando, pero eso ya lo iremos pues, mejorando. Listo. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, en este año pues ya terminamos con el SLR y estamos ya trabajando en la parte de la ontología. ¿Qué nos faltaría? Pues terminar esta parte de la conceptualización para pasar a la formalización, a la implementación de esa ontología para poder probarla. Sí, y pues ya pensamos en el 2021 pues terminar esta ontología, ya estaremos pues finalizando y terminando pues con otro artículo. Para el 2021 pues ya tenemos pensado pues ya iniciar el desarrollo del framework que se tiene planteado, y en el 2022 seguir con el objetivo número 3, que es el diseño de los métodos que implementen para implementar pruebas automáticas en estos sistemas ciberfísicos autoadaptables. Listo. Y eso sería todo con la presentación. Entonces, si quieren, podemos iniciar con la sesión de sugerencias y preguntas. Gracias, Luisa. Adelante. Se escuchan comentarios, dudas. Hola, Luisa. Por aquí, Marcel. ¿Me escuchas? Hola, Marcel. Sí, te escucho muy bien. Chévere. Mira, quería hacerte una consulta, ¿no? Una pregunta, mejor dicho. A ver, claro, entendemos que los sistemas ciberfísicos es la aplicación del todo el poder de cómputo que tenemos en la actualidad sobre los procesos a nivel de planta, ¿no? Como eso es algún término tan genérico, porque o sea, involucra demasiadas áreas del conocimiento y muchas disciplinas, muchos dominios de aplicación, ¿qué caso de estudios utilizarías para estudiar y probar la propuesta que estás haciendo del framework sobre sistemas ciberfísicos? Bueno, eso todavía lo tenemos pendiente porque al inicio del proyecto pues teníamos pensado que de pronto en agronomía, en el sector agrónomo o en la calidad del aire, pero eso queremos como desarrollar ese framework que sea aplicado de forma general. Ya el caso de estudio sí tendríamos ya después de analizar de pronto en dónde lo podríamos, en qué área. Ya tocaría como de realizar una investigación de pronto en qué área podríamos aplicarlo. En los casos que tú estudiaste la literatura sobre la sustentabilidad, ¿en qué ámbitos lo aplicaban? O sea, lo que pudiste revisar. Ah, ok. Bueno, no, en la revisión de literatura, en el SR encontramos que estos diseños que ellos desarrollan lo aplican, o sea, ellos lo desarrollan para dominios en general. Lo aplican más que todo en Smart Cities, en Smart Home, Smart Buildings, entonces, y más que todo en esos ámbitos fue lo que encontré. Chévere, gracias. Con gusto, Marcel. Hola, buenos días, Luisa, ¿cómo está? Habla Eduard. Hola, Eduardo. Bien, voy a hacerte algunos comentarios, pues, para su consideración. El primero está con respecto a los objetivos, especialmente los objetivos específicos. Normalmente, pues, a nivel de formulación de proyectos, pues, se entiende que por lo general no es un objetivo específico, el mismo objetivo general. Entonces, no sé si se puedan replantear esos objetivos realmente en lo que está buscando, ¿sí? Ok, sí. Eso con respecto a la observación con respecto a los objetivos específicos. Ahora, en el marco teórico, yo encuentro que, por ejemplo, y usted misma lo dice y lo desarrolla,
el tema de las ontologías. Entonces, el marco teórico no incluye el tema de las ontologías. Yo creo que es importante que en el marco teórico de alguna manera trate como teoría también la parte del marco teórico ontológico. Ahora, podrías agruparlo porque se concentra en algunos conceptos, términos muy particulares y es como si estuviera escribiendo un marco conceptual. Entonces, sería bueno identificar realmente cuáles van a ser esas teorías que realmente usted se está apoyando. Por ejemplo, yo pienso que es importante mirar las teorías de la sustentabilidad, las teorías de la adaptabilidad, qué es eso realmente y qué esas teorías le pueden aportar a usted para implementarlas en su diseño de la arquitectura o en su modelo, ¿sí? Es como modo de sugerencia también o comentario. En el tema de la descripción de los sistemas ciberfísicos, creo que es importante, no sé si en la parte de la motivación o dentro del reto que usted va a afrontar del diseño de la arquitectura, un contexto más natural de los sistemas ciberfísicos en la explicación, o sea, realmente cuál es su función ahorita, cómo están diseñados, cómo están pensados, cómo están, digamos, entrando en lo que es la industria 4.0, qué es lo que hace que ellos sean fundamentales para lo que es la industria 4.0, mostrar como el potencial de los sistemas ciberfísicos y la necesidad ahorita de eso que usted plantea en su tesis, de hacerlos adaptativos y sostenibles. Entonces, eso no se ve, o sea, usted sí describe el concepto, habla un poco de lo que es el sistema ciberfísico, lo que hace, pero como que no se ve esa necesidad de lo que se va a hacer a nivel de la tesis. Sí, Ese era claro mi que sí. comentario, sí. Y no, por ahora nomás, a felicitarla por el trabajo. Ay, Ahí muchas está. gracias, pero sí. Muchas gracias por la sugerencia, sí, muy importante esa parte. Oh, siguen abiertos el espacio de comentarios desde adelante. Si no entro yo a hacer los comentarios mientras tanto. Ujú. Bueno, fíjate, si yo voy a hacer un recorrido y un primer comentario es que, bueno, sobre el objetivo 3 en particular, pues me generó mucho ruido, porque fíjate que la propuesta es el tema de la capacidad de autoadaptación al sistema ciberfísico desde la perspectiva de, el paradigma de sostenibilidad que se ha venido definiendo en el ámbito de ingeniería software. Entonces debería estar más vinculado porque fíjate que el 1 y el 2 de alguna manera apuntan a ese concepto. Pero el tercero, yo lo vincularía más, lo mezclaste al problema de pruebas, de testing. La pregunta que yo Sí. me haría es, desde el punto de vista de sostenibilidad, la relevancia. Y yo más bien lo hubiera dejado este objetivo 3 como más abierto, que permita, a partir de la madurez que tengas de los objetivos previos, cómo viabilizar la sostenibilidad en un proceso, en un proceso de autoadaptación del sistema ciberfísico, que podamos nosotros vislumbrar desde el framework que se especifique. Porque es que aquí ya lo centraste en testing y alguien se podría preguntar, bueno, ¿y por qué testing? ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad y particularmente con la capacidad autoadaptativa de los sistemas ciberfísicos desde ese paradigma? Okay. Yo creo que es demasiado prematuro, yo lo dejaría muchísimo más abierto este objetivo 3. El comentario de los otros. Después en la lámina, esa es la lámina 5. En la lámina 7, que dice las dos aristas en las que vas a hacer la presentación, en la parte de los sistemas ciberfísicos,
yo también haces un planteamiento general, etcétera. Quizás ahí hubiera quedado bien escribir brevemente una definición y sobre esa definición hacer la descripción del concepto. Porque creo que le faltó fuerza. Y bueno, fíjate que uno de los comentarios de Edward apuntaban a ese tema. Sí. Pero lo otro también es que dentro de los sistemas ciberfísicos, y eso tiene que ver con la lámina 10 y la capacidad autoadaptativa, tú en la lámina 10 presentas una arquitectura y pasas muy rápidamente la capacidad autoadaptativa. Yo diría que eso amerita. Yo presentaría los 3 niveles genéricos y después trataría de hacerle un zoom a la capa del sistema ciberfísico y viene y es quizás una nueva lámina desde todo lo que se ha venido desarrollando en computación autonómica y ahí detallas. La computación autonómica es mucho más que MAPK. Es MAPK, pero tiene otros aspectos, etc. Acuérdate que esta es una prueba de concepto. Si tú vas a demostrar que manejas, se requiere una lámina donde presentes el concepto de computación autonómica con los otros aspectos, además del modelo MAPK, que forma parte de uno de los componentes. Entonces, eso te obligaría a agregar una lámina solamente para hablar de ello. Ok. Eso ese es a nivel de la lámina 10. Después en las 11, que saltas a la ingeniería de software, bueno, ahí no tengo mucho más comentarios, es en la 12 donde tengo ruido. Porque en la 12 es donde vienes hablando de ingeniería de software, introduces el término de sostenibilidad, que está bien, pero fíjate, ahí hay temas de dimensiones, hay temas de características específicas, a mi manera de ver, fíjate que, por ejemplo, el tema, además tú después argumentas que te quedas con dos, con el económico y con el técnico, pero nunca antes lo presentaste a nivel teórico. Okay. Esas dimensiones. Entonces, la presentación del tema de sostenibilidad, que es fundamental para tu propuesta, también capaz eso va a meritar otra lámina donde hables del tema de esas dimensiones, etcétera, etcétera, porque los atributos de calidad finalmente aparecen en uno de esos, en una de esas dimensiones, pero hay otros elementos más que aquí no los presentaste. Y acuérdate que ese término es fundamental para tu tesis. Entonces, eso amerita una lámina más dedicada a sostenibilidad, que después te permitan entrar al tema de desarrollo de software, que en la lámina 13, donde no sería malo, fíjate que en ese desarrollo de software, no sería malo después resaltar a nivel de sostenibilidad los aspectos propios de ese modelo de desarrollo de software. Eso lo puedes hacer de una manera dinámica. Presentas el ciclo de vida y después resalta dónde más impacta los temas de sostenibilidad en esa lámina 3. Después de eso, ya vienes a presentar los trabajos que has venido haciendo. Te confieso que a la parte teórica, aquí hay como un desequilibrio. Le dedicaste, está bien, pero creo que le faltó andar en algunos aspectos y en la otra le dedicaste más tiempo. Y acuérdate que es importante mostrar dónde vas, pero no tanto tiempo, porque esta prueba de síntesis es sobre conocimiento tuyo de las bases teóricas que requieres para desarrollar la tesis. Entonces, está bien presentar el SLR, etcétera, pero en la lámina 16 en particular, pasaste un rato largo. Además es muy aburrida porque era estática. Entonces, además de largo, estática. Entonces, yo creo que tiene que ser más dinámico porque no es el objetivo que presentes el SLR. Creo que puedes hacerlo mucho más dinámica y más rápido para no pases tanto.
Y claro, después vuelves a los retos, los retos que te asignan, bueno, ahí quizá yo no tenía más comentarios. Ahora, en la lámina 18, siguiendo la sugerencia de Edward, yo presentaría rápidamente el concepto de ontología, que eso también indica que te has apropiado de ese concepto como parte del desarrollo de tu tesis, y la metodología. Porque aquí presentaste la metodología, pero no, conceptualmente no dijiste que es ontología. Y creo que sí vale la pena. No lo estamos incorporando allá como parte de tu marco teórico de base, pero sí acá como parte de los desarrollos actuales que estás haciendo en tus trabajos doctorales. Entonces aquí valdría en la lámina 18 conceptualizar eso. Bueno, después entonces presentas un trabajo, un cronograma de trabajo en general, que no sé, es en voz alta, que lo estoy pensando, que lo veo demasiado grueso, ese plan de trabajo. Además, habría que ver si lo podemos, bueno, de hecho ya lo que tenés ahí de testing en el 2022 es parte de la reflexión de lo que deberíamos colocar ahí, más orientado a desarrollar funcionalidades que permitan ya sea verificar, desarrollar, ya veremos qué, pero esas capacidades autoadaptativas en los sistemas científicos. Okay. Esos son los comentarios que tengo. Así que bueno, no sé si tenés dudas, comentarios de lo que he dicho. No, muchas gracias, profe. Ya acá anoté todo. Correcto. Bueno, Yo tendría, por ejemplo, otra sugerencia con respecto a los objetivos específicos planteados, según lo que pues, toda la explicación que hace y sugerencias que hace el profesor. Si bien ustedes dentro de los retos que se encuentran está esa conceptualización de lo que es sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, estaría bien, por ejemplo, que un objetivo 1 no sea definir una ontología como tal, porque pues, es como si ya supieran qué es lo que hay que hacer. Aquí sería más bien como diseñar o definir un marco conceptual de lo que es estos conceptos, sostenibilidad y adaptabilidad en ingeniería de software. Que cómo lo va a hacer o cómo ustedes encontraron una manera, un método de hacerlo fue diseñando una ontología, pero hay otros mecanismos que permiten hacer ese tipo de conceptualización. Ahora, se define que va a ser, por ejemplo, una ontología porque es más computacional, o sea, puede ser más rápidamente implementable. Entonces, ya tendría unos argumentos de lo que sería ese objetivo, ¿sí? Ya ese sería un indicador, un resultado de ese objetivo, que sería su ontología. Y no definir una ontología acá, es mi sugerencia, digo yo. Ahora, en el objetivo 2, usted dice desarrollar el marco ontológico, y si mira el objetivo 1 es lo mismo. El objetivo 1 no, perdón, el objetivo general. En el objetivo general usted dice desarrollar un marco para tal cosa, ¿cierto? Entonces, proponer un marco, o sea, diseñarlo. Entonces, aquí es más como la parte de lo que ustedes plantean en la siguiente, en los objetivos, es diseñar, no desarrollarlo como tal, porque para desarrollarlo yo ya tendría que haber tenido el diseño, definido incluso el objetivo 3, tener mis métodos que me van a permitir a mí lograr ese tipo de autoadaptabilidad en esos sistemas. Entonces, yo pienso que más un objetivo es diseñar esos métodos, eso que me va a permitir a mí eso que yo quiero, esa autoadaptabilidad, esa sostenibilidad. Entonces, una vez definidos esos métodos, esos mecanismos, yo ya podría pensar en diseñar ese marco e implementarlo. no, y tiene razón que el objetivo Sí, del muchas principio gracias. 2 es prácticamente el objetivo general. Sí, muchas gracias. Bueno, adelante, se siguen escuchando comentarios, sugerencias, dudas. Hola, buenos días a todos. Hola, Elizabeth, adelante. Bueno, primero, claro que sí. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias pues por proporcionar este espacio y por toda esta feedback que le están dando a Luisa, ¿verdad? Muy enriquecedor. Sí. Yo tengo como
también algunas sugerencias relacionadas con, sobre todo con la presentación. Yo creo que algunas de ellas sí están como presentes dentro del trabajo, ¿sí? Y con, un poco con lo que está mencionando el profesor Eduardo, ¿sí? Y aquí, digamos, en el tema de los subjetivos, sí me parece muy conveniente cambiarlo a que sea un marco conceptual, justamente porque dentro, digamos, esa definición unificada que estamos buscando sobre sostenibilidad en software, ¿sí? Puede tener como varias aristas, ¿sí? Una, digamos, el diseño de una ontología, pero también hemos mencionado que la sostenibilidad la podemos ver desde la perspectiva de atributos de calidad, y aquí podríamos, digamos, apoyarnos en otra, digamos, estrategia llamada NFR Framework, ¿cierto? Entonces, podría, digamos, definirse su objetivo de una forma, digamos, pues como más general para, digamos, mirar la pertenencia de formas de representación. Y con respecto al objetivo 2, ¿sí? Dentro, digamos, el diseño de sistemas o específicamente el diseño de sistemas de software, ¿sí? Hay una etapa muy importante que es el diseño de alto nivel y el diseño detallado, ¿sí? En el diseño de alto nivel se define, digamos, todo lo que es la arquitectura de estos sistemas, ¿sí? Y en el diseño detallado, pues se mirarán como todos los componentes propios de ese sistema, ¿cierto? Entonces, aquí, sí, no sé por qué no está apareciendo el tema, digamos, es pues como esos dos pasos que son tan importantes y que lo hemos pues como discutido pues como dentro del grupo, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo en que ese objetivo, como está, digamos, descrito, se parece mucho a lo que, al objetivo general, ¿cierto? Entonces, es importante pues como revisar. Y lo otro es que si es, digamos, tan importante dentro de, digamos, dentro de nuestro trabajo el tema de arquitectura, ¿sí? En ese slide donde mencionas arquitectura y atributos de calidad, sí sería muy importante como desagregarlo, ¿sí? Desagregarlo en, digamos, en términos de lo que es el trabajo y de los mismos atributos de calidad, porque hay unos atributos de calidad que le apuntan a lo que es la funcionalidad del sistema y hay otros atributos de calidad que son interesantes para esa arquitectura o para ese diseño de alto nivel, ¿cierto? Entonces, digamos, yo creo que en términos de eso también se debería como explicar la pertinencia y por qué están apareciendo aquí, ¿cierto? Porque, digamos, no es adrede, sino que hace parte, digamos, también de esa primera etapa donde a través de estos atributos de calidad se quiere explicar la sostenibilidad, pero también se quiere, digamos, o se necesita más bien esos atributos para etapas posteriores, tanto en la etapa de diseño como esta etapa de testing que tú estás mencionando, ¿cierto? Las mismas métricas de calidad de este tipo de sistemas, pues requiere, digamos, prestar especial atención a los atributos que de una u otra forma están relacionados con sostenibilidad, ¿sí? Y también estoy de acuerdo con lo que menciona el profesor José, de, digamos, de describir la metodología, ¿cierto? De mostrar, no muy detallado, pero sí de muy alto nivel, cuál es la metodología que tú estás usando y esa serie de pasos para, digamos, obtener esa ontología. Esas son pues como mis observaciones. Muchas gracias, Luisa, Muchas por gracias. presentarnos su trabajo. Ajá. Bueno, adelante amigos, sigue abierto el espacio para comentarios, para dudas, todo es válido, las dudas también. Sí, yo sí, perdón, yo sí tengo una duda y es con respecto, creo que también es una observación del profesor Edward sobre el marco teórico ontológico, ¿sí? Porque él menciona de que no solamente hay que evidenciar el marco teórico propio, digamos, como el proyecto, pero también ese marco teórico ontológico. Entonces sí me parecería muy interesante que nos, o por lo menos, pues,
como que nos dé como un ejemplo, sí, como una descripción como más detallada de lo que él piensa con respecto a esto. O dónde lo deberíamos de incluir o algo así. Sí. Creo que es una pregunta más para Edward, ¿cierto? Sí, 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 para el profesor Edward. Ajá. Ya, que donde debería pues incluir esa parte, pues el profe bien lo dijo, dentro del marco teórico, en una de las aristas de las teorías que se pueden, que se estarían abordando. Pues las ontologías son bien importantes y hay que, pues, es un concepto de base que tendrían que manejar. Algunos autores ya han presentado estas definiciones. Entonces, podría ser así de sencillo, decir, bueno, nuestra enfoque a nivel de conceptual para la parte de definición del marco teórico, del marco ontológico, está basado en este concepto. Entonces, ya uno se para en una teoría, en una definición como tal. ¿Sí? Importante. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que podríamos